Vamos a orar, así puestos de pie. Padre Santo, gracias te damos una vez más. Señor, estamos delante de ti. Padre, tú eres bueno y en ti confiamos. Sabemos que tu palabra es verdad y que la necesitamos, Señor, indudablemente. Permítenos reconocerlo esto cada día para que podamos ir a ella, para que podamos leerla con avidez, con hambre. Señor, permítenos aprender, pero también permítenos vivir. Transforma nuestra vida, nuestro corazón. Dependemos de ti, Señor. Nada somos sin ti. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentados. Puestos de pie ya estaban. Le damos gracias a Dios. Dije, ya trompetas están tocando. Bueno, no es tan importante. Bueno, sí, la palabra de Dios es muy importante. De hecho, el texto, el párrafo que acabamos de leer es en Deuteronomio. Cuando hablamos de los libros de la Biblia, seamos sinceros. Hay libros que nos gustan más, ¿no? Nos llaman más la atención. ¿Y alguno de ustedes ha escogido Deuteronomio? ¿Sí? Bueno, me sorprende porque por lo regular escogen Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Hebreos, las cartas de Pablo, no están muchos, pero Deuteronomio, aunque es un libro muy, muy especial, pues pocas personas lo escogen. Y los felicito que lo hayan escogido. ¿Saben? En esta semana aprendí algo muy interesante, que es que los libros de la Biblia, yo no sabía, por lo menos el Pentateuco, se llama así de acuerdo a las primeras palabras que dice en el libro. Como dice en Génesis, ¿cómo empieza? En el principio. ¿Y qué significa Génesis? Principio. ¿Y Deuteronomio cómo empieza? Estas son las palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué habló Moisés? Entonces, este libro significa las palabras, de una palabra que es Devarim, es las palabras. Y también significa la segunda ley o repetición, ¿sí? Sabemos que ya Dios había dado su ley y que Moisés se la había dado al pueblo de Israel, y en esta parte en Deuteronomio él comienza estos discursos y también les da la palabra, pero no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios. ¿Saben? La palabra es muy poderosa. Se dice que es más poderosa que una espada. Te puede hacer más daño incluso que algún golpe, ¿sí? ¿Sí les ha pasado que alguien los ha herido con una palabra? ¿Les ha dolido? ¿Y se quita rápido? No. Yo también lo he vivido, y esa palabra hace mella en nuestra mente, ¿no? Y a veces lo que queremos olvidarla y ya no sentirla, y cuando nos acordamos de esa palabra hasta nos duele el corazón, ¿no? ¿O no les duele? Bueno, dicen unos no los han lastimado tal vez tanto. Pero así son las palabras. Dice Robert Burton, dice, un golpe con una palabra golpea más profundo que un golpe con una espada. Y dice Dios que su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, ¿verdad? Hasta partir el alma, dice, y los tuétanos. Entonces la palabra es muy poderosa. ¿Y qué más poderosa que la palabra de Dios? Porque tal vez la palabra de un ser humano, pues tal vez se nos olvide, ¿no? También, así como les dije, sí nos duele, pero se va a olvidar. Pero la palabra de Dios dice que no pasará. Su palabra es muy importante. Es el verbo, es el mismo Dios, es Jesucristo. Entonces, aquí en todo Deuteronomio vamos a estar viendo en estos meses, cuando el pastor me dijo, ¿quieres predicar? Te va a tocar el principio de Deuteronomio, pero vamos a seguir viéndolo, y es muy importante que sepamos que en el capítulo 6 de Deuteronomio hay una oración que es Shema, se le llama, y esta oración o este mandamiento es el más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Todo tu corazón. Muy bien, eso nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y también se lo hemos dicho, los que tienen hijos se lo han dicho a sus hijos, o los que tenemos sobrinos, o los que tenemos alumnos, o a otras personas, ¿verdad?
que nosotros conocemos, les hemos dicho este mandamiento. Y es lo que Dios quería. De hecho, eso mandaba al pueblo. Y también el libro de Deuteronomio es un recuento de todos los hechos, de todo lo que ha vivido el pueblo de Israel. Y en el verso primero dice: estas son las palabras que habló Moisés a Israel, a este lado del Jordán, ¿en dónde estaban? En el desierto. Quédense con esa palabra porque va a ser muy importante en esta mañana. En el desierto, en el Áraba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. En el verso 2 dice algo también muy importante: 11 jornadas hay desde Oreb, del camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿Cuántos? 11 significaban 11 días más o menos de caminar. A lo mucho dicen 13 los historiadores. Pero dicen, no estaba tan lejos de Egipto, que iban a salir a la ciudad prometida que Dios les había dado, estaba a 11 días. ¿Cuánto estuvieron ellos? Su GPS se les... es como a mí. Yo creo que eran como yo, muy mal orientados. Ellos empezaron, salieron, pero ¿cuánto tardaron? Lo que les iba a tardar 11 días, tardaron 40 años. Toda una vida. ¿Por qué creen que haya pasado esto? Por la desobediencia, por el pecado. Y a veces nos pasa así. Nosotros queremos tomar atajos, queremos hacerlo más rápido y a la mera hora nos tardamos más, porque lo hacemos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entonces ya vemos estas dos partes importantes. Primero, ¿qué les dije? ¿Qué palabra les dije que guardaran? Muy bien. Y ahora vamos que fue más tiempo. Fue más tiempo del que ellos habían dicho. Y aquí está, en el verso 3 dice: aconteció que a los 40 años, en el mes 11, en el primer mes del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea, Moisés está hablando lo que Dios le dijo. El tiempo es muy importante. Vamos a irnos hasta el verso 5, dice, de este lado hasta el verso 6. Jehová nuestro Dios nos ha hablado en Oreb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Les dice, ya es mucho tiempo el que han estado aquí. Vayan y muévanse. Dios le está diciendo. ¿Cuántos de ustedes han tardado mucho tiempo en un lugar? Yo ya llevo mucho tiempo viviendo aquí en Jardines de Morelos. ¿Alguien de ustedes ha tardado mucho tiempo aquí? También. O en otro lugar, en un trabajo. A veces se hace largo, ¿no? Dicen, no, ¿cuánto tardé? A ver, ¿cuánto han tardado en un trabajo que digan, no, ya es mucho tiempo aquí? 13 años, sí, es bastante tiempo. Sí, se dice que debemos de cambiar por lo menos cada 5 años, más o menos, de la actividad que hacemos, ¿no? Para no estar en nuestra zona de confort. Y si llega un momento en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde estamos, ¿qué es lo que pasa? Cuando llevamos mucho tiempo ahí, ya estamos bien cómodos, ya todo está fácil, ¿no? Y si cambia esto, nos cuesta trabajo. Dice Dios, ya no estén ahí. Pero el pueblo, ¿en qué estaba cómodo? ¿Qué es lo que se estaba acostumbrando al pueblo? ¿El pueblo trabajaba en el desierto? No, Dios les daba el alimento del cielo, dice. Sí, pero ellos estaban acostumbrando a quejarse todo el tiempo, se estaban acostumbrando a la idolatría, se estaban acostumbrando al pecado, porque no tenían que hacer, dice la hermana. En realidad, el pecado es el que se estaban acostumbrando, y a veces nosotros nos acostumbramos también al pecado. Y ya ni se nos hace raro, ¿no? O sea, como que ya dijimos, ya no es pecado esto, porque ya lo he hecho muchas veces. ¿Y será cierto? O sea, porque el pecado ya es constante en nuestra vida, ¿ya no es pecado? No, ellos estaban acostumbrando y tardaron por eso 40 años. Sin embargo, el discurso de Moisés es para este tiempo, para el tiempo de hoy. El tiempo donde nos está hablando, Moisés no solo les está hablando al tiempo anterior, a los habitantes de antes, les está hablando a los de ahora, a nosotros, ¿sí? En nuestro presente.
Y ahora vamos a ver qué significa esa palabra que les dije que guardaran en su mente. Desierto. Cuando decimos desierto, ¿qué viene en nuestra mente? Soledad, ¿qué más? ¿Cómo? Seco, cansancio, calor, ¿no? Como ahorita, arena, agotamiento. Como que vemos al desierto, siempre nos imaginamos que no. ¿A quién ha estado en el desierto? Yo. ¿Sí? Al de Sonora. Al de Sonora. ¿Y cómo es el desierto, hermana? ¿A poco es puro seco? Pues hay, ¿cómo le llaman? Como nopales. Ah, Como nopales. ¿hay cactus? Cactus y alguno que otro árbol, pero sin tanto follaje verde. Muy bien. Pero sí hay follaje, sí hay flores en el desierto, y sí hay oasis en el desierto, hay agua en el desierto. Sí, no solamente es un lugar desierto, sin embargo nosotros, aquí voy a mencionar 4 cosas que nosotros y la Biblia dice del desierto. Y una palabra es midbar, que significa conducir o apacentar. Eso significa el desierto en la Biblia. Y aquí vemos cómo Dios guió a su pueblo. A pesar de que ellos estaban nada más dando vueltas, no es que estuvieran perdidos porque Dios no sabía el camino. No, sino que Dios estaba conduciendo a su pueblo porque tenía un propósito para ellos. Entonces Dios los estaba apacentando como a sus ovejas. Aquí hace referencia a esto, porque Dios es nuestro pastor. Sí, aquí vemos esta parte, aunque el desierto es esto que vemos que está solo, pero nos sirve para que Dios nos conduzca, para que Dios nos apacente. ¿Y qué es apacentar? Cuidar, calmar, sí, darle lo que necesita. Y a veces nosotros cuando nos sentimos en un desierto, porque también el desierto significa prueba, y cuando estamos en un desierto en nuestra vida, nosotros pensamos que estamos solos. Y que, ¿para qué nos sirve eso? Pero tiene un propósito. Y dice que Dios nos está cuidando en ese desierto. Otra palabra es Áraba, que describe una región estéril. Todas estas palabras las pueden encontrar en Isaías, hermanos. Isaías está muy conectado con Deuteronomio, lo vamos a ver más al rato. Y esta ciudad estéril quiere decir que en el desierto pues no hay comida. No, si va usted al desierto tiene que llevarse algo, porque en el desierto no va a ir a encontrar una frutita o algo, o una tienda, ¿sí? Entonces es algo estéril, es una región donde no está, pero vemos que Dios a su pueblo les dio agua, un manantial, porque Él es el agua viva. Entonces Él es nuestro pastor en el desierto y Él es el agua que nos sustenta ahí. También otra palabra es Yesimón, que es donde no hay nadie, que es donde está solitario, que es lo primero que se nos venía a la mente. Sin embargo, ¿qué nos dice Jesús? Que Él va a estar con nosotros todos los días. Entonces no estamos solos, aunque nos sintamos solos. Y a veces en las dificultades, en las pruebas, nos sentimos solos. Ahorita sabemos que unos hermanos de aquí del templo están viviendo una prueba muy fuerte. ¿Y cómo se han de sentir? Solos, en un desierto muy grande, que no le den fin. También el desierto tiene eso, ¿no? Así como que ves las dunas y no se acaban. Y caminas y no se acaban. Pero dice Dios que Él está con nosotros en ese desierto. Porque dentro de este desierto habla acerca de la justicia y la restauración de Dios. Por eso Él nos apacenta y Él nos cuida en este desierto. También la otra palabra es Orba, que es tierra desolada, tierra en escombros y destruida. Dice que Dios va a construir, va a levantar su ciudad, que Dios no la va a dejar en esos escombros. También en el Antiguo Testamento menciona por lo menos 15 formas de desierto diferentes. Entonces hay muchas formas del desierto en que podemos vivirla nosotros. ¿Están en algún desierto? No, qué bueno, pero muchos sí lo están. ¿Qué es lo que le prometió Dios a su pueblo
En los versículos que leímos decía. ¿No recuerdan? En la lectura que pasamos. Dice, vayan a la tierra que yo juré a sus padres Abraham, Isaac y Jacob que se las daría. Vayan, ya han estado mucho tiempo aquí. Vayan allá. Eso es lo que Dios nos promete. Pero en el desierto, ¿qué pasó con su pueblo y qué debe de pasar con nosotros los que creemos en Jesús? Dijo, todo ese pueblo dijeron adiós a la vida anterior. ¿Por qué? Porque habían salido de Egipto, ¿no? Y ahora estaban en el desierto, pero ya no estaban en esa tierra de esclavitud. Y ahora estaban en un desierto, en una etapa donde Dios iba a estar con ellos todo el tiempo. Entonces, esto marcó en el desierto el pueblo de Dios, que le dijeron adiós a su vida anterior. ¿Tú ya le has dicho adiós a tu vida anterior? También nació un nuevo pueblo. Recuerdan que les dije que este discurso era para el tiempo presente, para la generación que ya estaba. Porque por eso vagaron tanto tiempo, porque Dios dijo que la generación que salió de ahí no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces ya todos eran los que habían nacido en el desierto. Ellos nació todo su pueblo en un desierto. Bueno, excepto Josué y Caleb, ¿no? También el pueblo de Dios ahí en el desierto adquirió su identidad. Porque Dios les dijo, ustedes son mi pueblo, yo los he escogido y por eso los sacó de ese lugar. Y en todo el desierto fue tiempo de enseñanza. Hermanos, el libro de Deuteronomio es solo enseñanza de todas las leyes de Dios y las están repitiendo constantemente. Y yo me acordé y digo, así es como enseñamos. Una forma que ahora dicen, no debe ser por repetición y eso, pues no hay otra forma. Si no repetimos una y otra vez algo, se nos olvida, no se hace hábito y no aprendemos, ¿sí o no? Para leer, ¿a poco cuando aprendimos a leer solo una vez leímos y ya? No, tuvimos que hacerlo muchas veces, constantemente. Entonces debemos de tener este tiempo de enseñanza. Y vamos a Oseas. A Oseas 2, el verso 14. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Oseas 2, el verso 14. Ustedes lo van a leer en la versión de Reina Valera, porque esa es la que traen, ¿verdad? Sí. Y yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Vamos a Oseas. Oseas 2, el verso 14, nada más. ¿Qué dice, hermano? Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muy bien. Ahora yo se las voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Dice que hablará a nuestro corazón. Entonces vemos cómo Dios no estaba haciendo que su pueblo nada más sufriera, sino que Él lo estaba preparando. Y les estaba hablando a su corazón para saber qué es lo que ellos tenían en su corazón. ¿Y qué tenía el pueblo, hermanos? Recuérdenlo nada más. Ahora piensen en ustedes. Cuando Dios nos habla y Él ve nuestro corazón, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay que cambiar en nuestro corazón? Muchas cosas. Pero Él dice que nos volverá a conquistar, pero nos debe de llevar a un desierto. Muchas veces no queremos vivir en los desiertos, ¿verdad? ¿O quieren ustedes pruebas? A ver, levanten la mano, ¿quién quiere una prueba? No las queremos. Pero queremos que Dios nos hable al corazón. Entonces tenemos que ir al desierto. Y tenemos que afrontar las pruebas que Dios nos ponga. Vamos ahora a Isaías 40. Recuerden que les dije que está muy conectado. Isaías 40 del 1 al 5. Quien lo tenga, léalo por favor. Isaías 40 del 1 al 5. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,
Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Nuevamente, las palabras. Las palabras de Dios son muy importantes. Dice, porque la boca de Jehová ha hablado, para que se muestre su gloria. ¿Cómo se puede mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas? Cuando pasemos en ese desierto. Y cuando nosotros reconozcamos que el único que nos sustenta, que el único que nos apacenta y que el único que nos perdona, como dice aquí, es Él. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan de quién era esta voz? Juan el Bautista. En Marcos 1, del 2 al 3, ahí dice, ahí podemos leer esta parte. También en Lucas. Vamos a Lucas 4, 1. ¿Qué dice Lucas 4, 1? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, lo que yo les decía de Juan fue cuando él estaba hablando y fue el bautizo de Jesús, ¿se acuerdan? Pero también Jesús mismo fue llevado al desierto. Y estos 40 días se asemejan a los 40 años que estuvo el pueblo. Sin embargo, hay que resaltar algo muy importante. Mientras el pueblo de Israel y nosotros sucumbimos y fallamos, Jesucristo triunfó. Esa es la diferencia. Que en esta prueba que también se le hizo a Jesús, dice, si leemos aquí, dice, por 40 días era tentado por el diablo. No solamente la tentación o las 3 que conocemos, dice durante estas 40 días, durante este tiempo, el pueblo también fue probado, pero el pueblo ¿qué hizo? Fallar, como nosotros. Pero Jesucristo superó y venció la muerte. Entonces Él, con todo esto que Él hizo que nosotros pudiéramos entrar a la tierra prometida. Ahora sí ya podemos entrar a esa tierra. Todo esto fue como ¿cómo podríamos decirle? Se me fue la palabra. Pero es algo poco, una imagen nada más, muy pequeña, de lo que el pueblo vivió en la tierra, de la tierra prometida, hacia donde nosotros nos va a llevar Jesús, a la tierra, al lugar donde Él está preparando, al cielo. ¿Sí? Es algo muy pequeño lo que ellos vivieron. Entonces, hermanos, quiero que vayamos a Isaías 43, ya para terminar, y ver cómo Dios, no les dije cómo se llamaba este mensaje. Se llama Dios cumple sus promesas. Y vimos que Él las cumple, porque muchas veces pueden decir, no, es que Dios dice que me va a bendecir y no me bendice. Así hay mucha gente. ¿Sí? No, es que Dios dice que va a hacer esto y no lo hace. Pues si Dios no lo va a hacer cuando nosotros querramos, si Dios lo está haciendo y tiene un propósito que nosotros tenemos que vivir. Pero Él sí hace lo que dice. Los que no lo hacemos somos nosotros. En Isaías 43, quiero que lo lean en casa desde el 1 hasta el 25. Ahorita nada más vamos a ver algunos versículos. En el verso 4, perdón, aquí sí me tardo en buscar, pero es que aquí sí lo veo bien. Isaías 43. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, empieza. Pero en el verso 4 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¡Qué palabras, hermanos! Si esto no nos consuela en algún momento, pues no sé qué nos podría consolar. Dice, fuiste de gran estima y yo te amé. Dios nos ama, hermanos, y a veces tomamos su amor como algo que no vale. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. Sin embargo, Él nos habla al corazón. Y hermanos, no es para que nos sintamos mal o nos condenemos y digamos, ya, no, entonces no merezco, porque en realidad no lo merecemos. Pero Jesús dice aquí, soy el Santo de Israel, soy tu Salvador. Tenemos esta esperanza. Dios cumple su promesa, ya hizo el sacrificio. Ya no hay nada más que hacer, hermano. Tú no tienes que hacer obras de bondad para salvarte. Tú las tienes que hacer porque Dios lo manda, por la gratitud a Él y porque otra persona lo necesita. Dice, yo te amo. También en el verso 19, nos vamos hasta el verso 19. Todas estas palabras son muy bonitas. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Les hablaba de esta parte, que Él está con nosotros. Que no tengamos miedo en el desierto. El verso 19 dice, ¿qué dice, hermanos? De Isaías 43, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está ahí, ¿sí? En este desierto. Cuando ustedes quieran consolar a alguien, hermanos, apréndanse estas palabras porque son las mejores. Dice, nos dará ríos en la soledad. Ya no hay que sentirnos solos a pesar de que tengamos problemas. Dice, gracias, hermana. Dice en el verso 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora es momento de alabarlo, hermanos, en cualquier momento, que Dios nos ha ayudado, Dios nos ha salvado y dice que ya no ha visto nuestro pecado. Entonces Él ha cumplido sus promesas. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Alabarlo, darle la gloria a nuestro Dios. Y por último, en el verso 25, ¿qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es un consuelo para nosotros. Este desierto que nosotros podamos vivir no nos va a matar, nos va a formar y nos va a guiar a nuestro verdadero propósito, hermanos. Entonces vivamos lo que vivamos, démosle alabanza y la gloria a Dios porque para esto sirve. Tenemos que escuchar a Dios y su voz para que penetre en nuestro corazón. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra, hermanos. Pero tal parece que la despreciamos, que preferimos pasar horas en otras cosas y no en su palabra. Entonces esta parte de Deuteronomio nos enseña que para aprender la palabra de Dios, para poder vivirla, tenemos que leerla y para poder escuchar la voz de nuestro Dios. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que nos ha dado. Gracias, Padre, que no merecemos, sin embargo, tú con tu misericordia y tu amor inagotable, Señor, nos has salvado. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por darnos tu palabra, Señor, porque somos libres también de leerla, no como en otros lugares. Señor, te pedimos por aquellos que están en medio de desiertos muy difíciles y te pedimos, Señor, también por los desiertos que nos tocan vivir, que podamos siempre recordar estas palabras para, Señor, estar firmes y alabarte en medio de todo esto. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.